Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Gustavo Bertolotto y viene a compartir con nosotros una charla titulada Desarrollo personal y profesional con PNL. Él es economista especializado en aplicaciones de psicología industrial, certificado como trainer en PNL con Richard Bandler y como coach con el código nuevo de PNL por John Grinder, los creadores de la PNL. También estudió PNL e hipnosis ericksoniana, socio fundador de la Asociación Española de PNL y de la Asociación Internacional de PNL y Coaching. Es coach, profesional senior certificado, instructor acreditado de Mindfulness, método MBSR por la Universidad de Massachusetts y autor del libro Activa tu potencial con PNL. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, sobre evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestro invitado y su charla Desarrollo Profesional y Personal con PNL por Gustavo Bertolotto. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el micrófono, actívalo por favor. Digo que gracias, Celia, encantado de estar con vosotros y vamos a comenzar la charla sobre la programación neurolingüística cuando tú pongas la predicción. Genial. Solamente recordar a nuestros espectadores que, por favor, ya pueden hacer las preguntas a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, grande, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, también en mayúscula, y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos, y Gustavo responderá a vuestras preguntas al final de su charla. Pues bienvenido, Gustavo, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos a escucharte. Bueno, vamos a esperar un momento que salga la presentación, así vamos coordinados, si no algunas veces comienzo a hablar y después sale la presentación y nos quedamos desfasados. Pues ahí Celia ya lo ha puesto, muchas gracias y os doy la bienvenida de esta charla que tiene que ver un poco de qué manera la programación neurolingüística puede ayudar en todo el desarrollo personal y profesional. Las mismas técnicas tienen la aplicación en todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto que podemos decir familiar, de amistad, de lo que queramos. Así que vamos a explicar un poquito mejor esto. Cuando quieras, pasa por favor la diapositiva. Muy bien. La programación neurolingüística nace a principios de los años 70 en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, en California, por la investigación de dos hombres curiosos. Antes de seguir contando sobre estas dos personas, Bandler y Grinder, pues pensad un poquito en aquellos años, principio de los 70, acordaros de lo que pasaba en aquella época, la época hippie, todo lo que había alrededor, había una gran revolución interior como para ver cosas nuevas, distinguir cosas nuevas. Es decir, porque estas dos personas lo que van a hacer es decir, como dicen, bueno, descubrir cosas nuevas donde muchos habían mirado y no las habían encontrado. Por eso decían sobre todas las cosas que ellos eran curiosos. Pasa por favor la diapositiva. Estas dos personas son John Grinder y Richard Bandler. Los dos siguen vivos. John es lingüista, había sido profesor de la Universidad de Santa Cruz, y Richard Bandler, que es unos 10 años más joven, pues estaba en ese momento con 20, 22 años estudiando psicología en la universidad. Ahí, pues, en todo ese ambiente que había gente excelente, comunicadores y terapeutas excelentes, y estaban detrás de entender un poco mejor cómo era que se comunicaba esta gente.
porque decían que eran como grandes magos, como Fritz Perls o Virginia Satir, gente que cambiaba a los demás y que los cambiaba exclusivamente a través del lenguaje. Y esta era la historia, por eso decía que eran realmente magos de la comunicación. Y lo curioso también es que cuando le preguntaban, por ejemplo, a Virginia Satir, oye, ¿cómo haces tú para comunicarte? ¿Qué es lo que haces? Pues no sabían explicarlo. Es decir, esto es como pasa de forma habitual. Uno se encuentra con que hace bien algo después de muchos años y lo que menos sabes es explicar cómo lo hace. Lo importante es que tuvieron un apoyo enorme de todo el estudio, de toda la gente de la universidad, para lograr algo que fue realmente llamativo y que hoy todavía sigue siendo uno de los puntales de la nueva comunicación. Porque seguramente muchos de vosotros, igual que me pasó a mí en la universidad, yo estudié aquello de que la comunicación había un emisor, un receptor, un canal por el cual existía la comunicación, y después había ruidos e interferencias. Pero eso es una comunicación pura de telecomunicaciones, no es una comunicación humana. Pasa, por favor, Celia. Entonces, ellos trabajaron e hicieron un modelado, como decían, con esas palabras, de Virginia Satir. Es decir, todo el estudio de Virginia Satir de la terapia sistémica. Virginia Satir fue la mujer que nos ayudó a entender de que si una persona está enferma en una familia, en cierta manera toda la familia está enferma. Por eso se dice que es algo sistémico. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que si un drogadicto que se quiere separar de la droga, pues se lo enviamos normalmente fuera a hacer un programa de desintoxicación. Después de 6 meses o un año, no sé, cuando vuelve a su familia, si su familia y el entorno no han cambiado, lo más normal, el 80% de los casos, es que ese drogadicto vuelva a engancharse. Eso es sistémico. Quiere decir que vivimos dentro de un sistema, el sistema familia, la sociedad, y si la persona quiere cambiar y no tiene la fuerza suficiente, el sistema en cierta manera le llama, le vuelve a meter en el problema. Pues otra persona con la cual trabajaron y modelaron fue Fritz Perls, el gran creador de la terapia gestáltica. La terapia que empieza a cambiar todo ese concepto de psicología, que era pues, lo que había en el conductismo, que era lo que había en la universidad en los años 60. Y Milton Erickson con hipnosis clínica empiezan a plantearse la forma de comunicar profundamente con el inconsciente. Y todo eso lo utilizaron haciendo el modelado desde la semántica de Korzybski, la gramática transformacional de Chomsky y la cibernética y comunicación de Gregory Bateson. Es decir, los tres de arriba, pues Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson son las personas que fueron modelados para ver cuál era su forma de comunicación. Y las herramientas son las de abajo, semántica, gramática transformacional y cibernética y comunicación. Por favor, pásame la próxima. Bien, con esta, bueno, aquí parece que está un poquito cambiado cuando uno cambia de lugar donde se hace la predicción, se mezclan un poquito las palabras. Bueno, lo que en definitiva que este proceso generó lo que se llama la programación neurolingüística. Y ahora pasa, por favor, vamos a explicar qué significa este conjunto de 3 palabras. Programación, porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias, aprendizajes, es decir, por todo lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido desde que nosotros nacemos es un condicionamiento. Inclusive, dentro del vientre de la madre ya sabemos que existen los condicionamientos. También podemos llamarles la programación o el programa o los programas en base a los cuales nos movemos. Y lo que ellos descubrieron es que podemos reprogramarnos para desactivar los programas limitantes. No todos los programas que tenemos son negativos. Aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a relacionarnos, pues son positivos. Lo que pasa es que algunos de ellos son limitantes. Es decir, cuando en mi comunicación no me atrevo a hacerlo porque tengo miedo a fracasar, o porque tengo un exceso de pudor, o porque bla, 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 tantas y tantas cosas, eso es un programa limitante y puede cambiarse, por supuesto. Pasa, por favor, Celia. La palabra lingüística indudablemente tiene que ver con el lenguaje. Esos programas son ejecutados por redes neurológicas y esas redes neurológicas se pueden desactivar para activar otras nuevas. Quiere decir que la parte neuro explica que a nivel de neurología estamos constantemente haciendo que esos programas circulen por nuestras neuronas. Y lo que sabemos hoy en día es sabemos perfectamente que esos programas se pueden limitar desde una forma muy sencilla, inclusive hasta por un accidente, por un problema. Imagínate, no sé si te ha pasado a ti o si has tenido algún conocido que se cayó y se rompió una pierna. Pues si estuvo con escayola durante mucho tiempo,
pues esa persona cuando le quitan la escayola, necesita volver a reprogramar todos los circuitos neuronales porque se olvidó de cómo se movía la pierna. La pierna perdió fuerza, perdió músculo y también se desactivaron los circuitos neuronales. Eso sabemos que es posible de forma espontánea, por supuesto, y ahora también sabemos que es posible cambiarlos de muchas formas. Y nosotros utilizamos el lenguaje. Pasa, por favor, Celia. Cuando hablamos de lenguaje, por supuesto que estamos hablando del lenguaje externo. Y también decimos que el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y actitud ante la vida. Y que podemos cultivar un lenguaje nuevo que construye y nutra. Quiere decir que cuando yo me explico las cosas y me hablo a mí mismo y le digo a los demás cómo son las cosas, está sosteniendo nuestro comportamiento, está sosteniendo la actitud que nosotros tenemos. Y si queremos cambiar, lo más importante es esto, que seamos capaces de entender de qué manera se puede producir ese cambio entendiendo cómo hablamos. Porque cuando entendemos cómo hablamos, somos capaces de transformarnos. La toma de conciencia nos cambia. Pasa, por favor. El primer libro que se publicó sobre PNL fue en el año 1975. Daros cuenta entonces que han pasado unos cuantos años desde que la PNL comenzó a andar por este mundo. 42 años se han cumplido este año. Pues fijaros el nombre que tiene este libro, La estructura de la magia. Esto parece que fuera como si uno estuviera hablando de prestidigitación, pero en realidad le pusieron ese nombre justamente porque consideraban a Bandry Grinder y el resto de las personas que había en el entorno, que eran Virginia Satir, que fue la primera que modelaron, era una maga de la comunicación, igual que lo decían de Milton Erickson. Son magos, gente que podían hacer cambios impresionantes y descubren cuál era la estructura de la magia. Entonces, en ese libro se presenta lo que se llama el modelo de comunicación interpersonal. Es decir, hay un proceso de comunicación entre las personas y en ese libro desarrollan el metamodelo del lenguaje. Es decir, el modelo de todos los modelos, significa meta es el modelo que abarca, o las cosas que abarcan. Metamodelo del lenguaje es el modelo abarcativo de todas las formas de hablar. Y en ese metamodelo del lenguaje hay una cosa esencial que se ha hecho muy conocida en estos últimos años porque la utiliza muchísimo los procesos de coaching. Son los que se llaman preguntas poderosas. Es decir, de qué manera uno puede realizar una pregunta para que le llegue profundamente a una persona y se produzca un cambio solamente por buscar respuesta a una pregunta. No solamente por contestarla, sino por el hecho de haber buscado una respuesta. Pasa, Celia, por favor. Pues con este libro aparece digamos, de una forma totalmente eminente toda la noción de Korzybski de que el mapa no es el territorio. Quiere decir que la idea que yo me hago de las cosas no son las cosas. Y Korzybski decía, el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representar la realidad que perciben. Quiere decir que con nuestro lenguaje nos hacemos un mapa de lo que está pasando y si las personas que nos rodean o que nos conocen tienen un mapa similar, nos entendemos bien. Por supuesto que dentro de una familia, dentro de una empresa, con nuestros amigos tenemos mapas comunes, pero nunca iguales. Ya lo veremos, es decir, porque los seres humanos también pensamos de forma distinta. El mapa no es el territorio, entonces es una manera de expresar de que todos los seres humanos tenemos distintas formas de pensar. Y que la idea que yo tengo de las cosas no son las cosas, simplemente son ideas. Pasa, por favor. Bien, este libro fue seguido a muy poco tiempo, 7, 8 meses después, aparece La estructura de la magia, volumen 2. Y si el anterior se dedicaba fundamentalmente a todos los procesos de comunicación, no sé si lo alcanzáis a ver aquí, en la parte negra del título del libro, dice cambio y congruencia. Es decir, de qué manera se puede cambiar y de qué manera lograr que ese cambio sea congruente. Porque muchas veces cambiamos sin darnos cuenta que al final como se dice por algún lugar, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Sin darnos cuenta, nos metemos nuevamente en un agujero, sin querer. Y aquí aparece algo diferente, siempre hablando de comunicación. Aparece el modelo de comunicación intrapersonal.
decir, cuando hablamos de intrapersonales, ¿cómo te comunicas tú interiormente? Contigo misma, contigo mismo. Es decir, ¿qué es lo que haces interiormente para comunicarte? Esto es un pensamiento bastante original, porque fueron las primeras veces que empezábamos a investigar de cómo pensamos. Era el pensar sobre el pensar. Algo que no era demasiado habitual dentro de los estudios universitarios. Quizás era mucho más filosófico, pero en ese momento emerge una información nueva, algo distinto, algo importante y que lo será por siempre, porque esto es un entender de cómo los seres humanos pensamos y funcionamos. Pasa por favor, Celia. Entonces, la comunicación intrapersonal tiene que ver en cómo pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos. Fijaros, cómo pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos. Con su investigación verificaron que cada ser humano piensa de forma diferente, que no hay dos personas que pensemos igual. Por eso, por más que conozcamos a una persona, por más que hayamos vivido mucho tiempo con una persona, al final puedo entender mucho de ella, de él, pero realmente nunca del todo. Siempre tenemos que tener ese espacio para decir, fíjate qué interesante, qué curioso, esto yo no me había dado cuenta o no lo conocía. Pasa, por favor. Y la pregunta que hace la PNL es, ¿tú sabes cómo piensas? ¿Cómo te comunicas contigo mismo, contigo misma? Y te hacemos una invitación. Te invitamos a investigar un poco sobre cómo piensas. Y después, dentro de las preguntas, puedes hacerme preguntas acerca del pensamiento y lo que quieras, por supuesto, pero puedes anotar lo que has pensado cuando yo te ayude a recordar algo y después, si quieres, ya te digo, nos cuentas tus preguntas y responderé lo que pueda. ¿Cómo podemos hacer esta investigación? Acercarnos un poquito a esta idea, a este saber cómo pensamos. Básicamente, os voy a pedir que penséis, por ejemplo, en un paseo agradable, un momento en el que te fuiste de paseo, da lo mismo que cuando eras niño, la adolescencia o pues, no sé, este fin de semana pasado. Entonces, recuerda un paseo agradable y vamos a pensar en él. Venga, elige uno. Será un momento y te puede dar muchas pistas acerca de cómo te comunicas, cómo piensas. Un paseo agradable. Bueno, te invito entonces a que recuerdes cómo comenzó el paseo, con quién estabas, dónde estabas, cómo era el día, si estabas solo o acompañado. Inclusive hasta podrías recordar cómo estabas vestida. Muy bien, comienza el paseo. Después de este prolegómeno, date cuenta que mientras vas recordando cosas del paseo, aparecen algo en tu cabeza que te permite entender cómo piensas. Y si todavía no lo has hecho, sigamos. Simplemente ve recordando distintos momentos del paseo, lo que sucedía, cómo estabas, cómo te sentías. Deja que lleguen las cosas, que lleguen recuerdos y momentos. Si durante ese día, por algún motivo, tuviste alguna dificultad especial, te pido que te concentres en ese momento de la dificultad, como si estuvieras nuevamente allí, viviendo ese momento, esa experiencia, y que te des cuenta cómo la piensas. Simplemente qué está pasando en tu cabeza. Deja ese pensamiento detrás, sigue recordando el paseo, y ahora te invito a que recuerdes el momento más agradable de todo el paseo. Un momento muy agradable, o el más agradable, como quieras. Y al concentrarte en este recuerdo, date cuenta a ver cómo piensas, cómo no piensas. Muy bien, vamos a ir acabando este paseo mental. Te invito a que recuerdes cómo terminó, cómo estabas. Si estabas con los ojos cerrados, yo te pido que abras los ojos y ahora vamos a pensar
Vamos a intentar recordar cómo hicimos para pensar en el paseo. Claro, la pregunta pensar cómo piensas es una pregunta difícil porque nunca nos han dicho de que tenemos que prestar atención a esto. Pero es muy sencilla, muy sencilla. Pasa por favor, Celia. La respuesta es que los seres humanos pensamos a través de lo que se llaman sistemas representacionales, y ese es el lenguaje del cerebro. Los sistemas representacionales son tres: visual, auditivo y kinestésico. Son distintas formas de pensar y todos utilizamos todos estos sistemas porque están basados en los 5 sentidos. Visual, por ejemplo, por supuesto que es con la vista, auditivo es con el oído. Y kinestésico es una palabra técnica porque agrupa los otros 3 sentidos tradicionales: el tacto, el olfato, el sabor y lo que se llama la sensación propioceptiva. ¿Cómo te sientes tú al nivel de tu cuerpo? Por ejemplo, así yo tengo la mano, si ven en la cámara, tengo la mano tensionada. Por lo tanto, siento tensión en mi mano. Y si yo abro la mano y la relajo, de esta manera, las sensaciones de relajación. Y esto es lo propioceptivo. Entonces, el sistema kinestésico tiene que ver tacto, olfato, sabor y todas las sensaciones corporales. Y lo importante es que este es el lenguaje del cerebro. Quiere decir que cuando tú piensas, has utilizado imágenes, utilizado palabras y utilizado sensaciones. No mezclemos con las emociones. Una sensación es una sensación de tensión, una sensación de calor, una sensación de relajación, por ejemplo. Y la emoción es otro proceso del cual hablaremos después. Son inclusive partes distintas del cerebro. La parte de todos estos procesos intelectuales, la forma de pensar, parte de esta zona frontal del cerebro, de la cabeza, y la parte de las emociones está más adentro, está en la parte de la amígdala, que está como en el centro de la cabeza. Pero nosotros representamos la realidad a través de imágenes, sonidos y sensaciones. Pasa, por favor, Celia. Y aquí vemos algo importante. Dentro de lo visual está ese árbol que se está viendo ahí por el telescopio, hace que en la cabeza de la persona emerja, por así decirlo, una información, se haga algo distinto, es decir, sea lo que se está viendo a través de la lente en la cabeza es un poquito diferente. ¿Eh? Quiere decir que lo que veo y lo que yo pienso no es exactamente igual. Hay una serie de filtros de pensamiento, filtros lingüísticos, que después hablaremos un poco más. Lo importante es darse cuenta que cuando hablamos de que tenemos un pensamiento visual, es que almacenamos y recordamos imágenes y podemos editarlas y crear. Es importante saber que hoy en día, a nivel de neurología y psicología, se sabe que nosotros no recordamos las cosas tal como han sido, sino que las mezclamos. Sin darnos cuenta, se van conectando con otros pensamientos, con otras vivencias, y después de un tiempo mi recuerdo ya está deformado. Entonces esto se sabe perfectamente hoy en día, que lo que nosotros recordamos no es exactamente lo que pasó. Y si no estamos hablando de recuerdos de los primeros años de nuestra vida hasta los 5 o 6 años, pues esos recuerdos están totalmente deformados por todo lo que nos contaron. Y entonces cuando uno habla de editar, es más o menos esto. Es decir, editar es como sacar la información y volverla a poner. Entre sacarla, repensarla y hacer un cambio, volver a poner, ahí tienes un cambio importante. Lo auditivo es para almacenar y recordar los sonidos, palabras, y igual podemos cambiar el sentido, cambiar muchas cosas. Y lo kinestésico, sensaciones corporales, olores, sabores, y como siempre podemos editarlas y crear. La frase que está aquí también es muy importante. La forma en que nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje y, por tanto, en nuestro pensamiento. Quiere decir que si yo pienso por ejemplo, la idea es que si vosotros me preguntáis, yo puedo explicarlo mejor, pero si cuando yo os dije pensar en algo desagradable, en un momento difícil, complejo, pues lo habéis podido pensar de una manera especial, con una composición de imágenes, sonidos y sensaciones diferente que cuando pensáis en algo agradable.
aunque sea de un momento a otro, aunque sea con 5 minutos de diferencia en el mismo lugar, la forma de pensar es distinta. Y resulta que esa forma de pensar está condicionando nuestra conexión emocional. Le da más o menos importancia a las emociones. No hay nada suelto en nosotros, está todo unido, todo conectado. Así que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es posible entender nuestra forma de pensar, ahí empezamos a darnos cuenta que también es posible cambiar muchas cosas en nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir en definitiva. Pasa por favor, Celia. Bien, con esta información vamos a ampliar un poquito más lo que hoy en día sabemos acerca de la comunicación. Hay un concepto que se llama el espacio peripersonal, que lo que hace es ayudarnos a entender de qué manera alrededor de nuestro cuerpo hay como una nube invisible que rodea el cuerpo y representa el margen de seguridad entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Uno de los estudiosos más importantes de esto, sobre todo Gian Domenico Ianetti, de la University College of London. Entonces, escuchad esto, leerlo de nuevo bien, porque el espacio peripersonal es como una nube invisible que rodea el cuerpo y representa el margen de seguridad entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Y esto es muy importante para lo que nos llamamos proxemia. ¿Pasa, Celia, por favor? ¿Qué significa esto? Que cada uno de los seres humanos tiene ese campo, se llama técnicamente campo, es decir, alrededor suyo hay como un espacio que, como decía el doctor Gianetti, pues es como una nube. Y cada uno de nosotros tiene eso. Y estoy seguro que esto que se llama proxemia, nosotros lo hemos vivido ya muchas veces. Eso cuando te acercas a una persona que te parece que guapa, elegante, lo que fuera, y resulta que te acercas y no, es como que la sensación es que no conectas con él, o que al contrario te rechaza. Es decir, de repente de ser una persona que puede ser atractiva, pues no, ahora te rechaza. Pasa por favor, Celia, porque cuando te acercas, cuando conectan esas nubes, ese es el espacio que se llama proxemia. Cuando de repente hay una sensación, inclusive sin que nosotros hayamos visto a la otra persona. Todos hemos sentido esto, casi seguro, porque cuando una persona, que yo daba un caso hace un momentito, que era agradable a nivel visual, pero no te sentías adecuadamente, puede ser al revés. Desagradable a nivel visual, pero te sientes de maravilla con esa persona. Visual, auditiva, lo que fuera. Esta nube se le llama espacio peripersonal y determina lo que decimos, cómo te acercas a los demás. Pasa, por favor. Entonces, estamos hablando de un espacio alrededor de nuestro cuerpo, espacio peripersonal, y que también técnicamente llamamos el campo. Esto ya está mencionado en muchos libros de psicología, de psiquiatría. Pasa, por favor. Este próximo que veréis es un libro del doctor Francisco Javier Lazo Guzmán, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, y en la introducción a la medicina clínica, él habla del espacio peripersonal o epiconsciencia. Epiconsciencia es lo que nos rodea, la conciencia que yo tengo de lo que nos rodea, lo que está alrededor nuestro, que está influenciando en mí, aunque yo no me dé cuenta. Así que con esta información vamos a completar lo que puede ser el mapa del ser humano que usamos nosotros desde nuestro enfoque de la PNL transpersonal. Pasa, por favor, Celia. Decimos entonces que utilizando un modelo sistémico de las 5 inteligencias, el ser humano es una unidad psicosomática energética esencial y cada área tiene su inteligencia. ¿Que a qué se le llama psique? Se le llama al conjunto de pensamientos, intelectual y emocional. ¿A qué se le llama soma? Soma es el cuerpo físico. Este es el campo, el espacio peripersonal, y después la parte esencial, más profunda, de lo que los griegos llamaban el neuma. Es decir, las 3 divisiones del ser humano, como decían los griegos. La parte del alma, de la mente, la psique y del cuerpo. Ese es el modelo con el que nosotros trabajamos y facilitamos los cambios. Pasa, por favor, Celia. Quiere decir que este modelo de las 5 inteligencias tiene todo el concepto que está conectado con lo físico, con lo emocional, intelectual, el campo, el ser. Y bueno, se ha descuadrado un poquito todo esto, disculparnos, pero básicamente lo que entendemos es que si
Decimos que es un modelo sistémico es porque puede ayudarnos a cambiar tanto el cuerpo. Si estamos atascados en la mente, pues la emoción también nos ayuda, que el campo o la parte esencial. Quiere decir que tenemos muchas capacidades de cambio. Somos capaces de producir grandes cambios en nosotros cuando entendemos de que si uno no me funciona, tengo otros 4 aspectos de mí desde los que puedo trabajar. Pasa, Celia, por favor. Y entonces, otra cosa importante dentro de este proceso que yo la comentaba hace un instante y ahora explicaremos un poquito mejor, que es para entender mejor lo que hacemos, la comunicación humana, es recordar, importante que tenemos que recordar que tenemos 3 cerebros provenientes de nuestra evolución. Pasa, por favor. ¿Qué significa que tenemos 3 cerebros? Que el primer cerebro que tuvieron los seres vivos en la Tierra, a ver si pasa. No ha pasado, Celia, ¿eh? Esto, ahora sí. Pues en la parte inferior, donde está en la zona de la columna vertebral, subiendo por la parte de la nuca, ahí está el bulbo raquídeo, y toda esta es la parte, lo que se llama el cerebro instintivo. Es el cerebro que rige nuestra vida, es el que nos lleva en cada instante a acercarnos a la intención de sobrevivir. Para el cerebro instintivo lo más importante es la supervivencia. Con el paso del tiempo, esos grandes reptiles, inclusive los dinosaurios o los pequeñitos, como una iguana, pues procrean por huevos. Es decir, no son, no son, no tienen esa conexión de la crianza dentro del vientre de la madre, porque cuando se tiene esa crianza dentro del vientre de la madre, se transforman en mamíferos, ahí aparece poco a poco el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Quiere decir que las emociones nos conectan profundamente con nuestra madre en principio y después también con el clan, con la tribu, con los amigos, con lo que fuera. Es decir, esta parte emocional es la que produce ahí en el centro, lo que llamamos la amígdala, se producen todas las emociones. Y con el transcurso del tiempo y la evolución, en la parte delantera del cerebro, aparece lo que llamamos el neocórtex. En la parte aquí frontal, aquí aparece todo el área del lenguaje, aparece el área del pensamiento, el área de los valores, por ejemplo. Podemos empezar a pensar en las cosas. Y estos 3 cerebros están siempre funcionando, todos los días, constantemente. Y le damos más importancia a uno que a otro dependiendo de cada persona y dependiendo de las circunstancias de la vida. Yo no tengo ningún problema, vamos a decir, de supervivencia, pero de repente pues entro a un lugar donde hay un peligro porque veo que hay un incendio y automáticamente mi cerebro instintivo se pone en marcha. Y si tengo un conflicto con una persona y yo estaba tranquilo, pero se activa toda la parte emocional, y si ya me calmo y todo lo demás, puedo planificar y darle vueltas a la cabeza y estar utilizando totalmente el cerebro racional. Así que esto nos da lo psicosomático. Hasta este momento tenemos aquí la unión del cuerpo, los pensamientos, las emociones. Esto es lo psicosomático. Pasa, por favor. Entonces, una de las grandes teorías, las grandes presuposiciones, así como el mapa no es el territorio, también decimos, mente y cuerpo son parte del mismo sistema e interactúan e influyen entre sí. Esta frase, proveniente de la teoría general de sistemas, nos expresa que está todo interconectado. Esto lo escribió Gregory Bateson en el libro Sacred Unity. Entonces lo que nos interesa es entender que lo que pasa en el cuerpo está pasando en la mente, que lo que pasa en la mente viene al cuerpo. Y ahora entendemos también el aspecto externo a nivel energético, el espacio peripersonal, y sabemos que hay una conexión importante en todo ese proceso. Así que este es el modelo que nosotros utilizamos. Con este modelo vamos a empezar a conectarnos ahora con la forma de que todo lo que somos y todo lo que la PNL puede brindarnos, cómo se puede expresar tanto en la parte personal como en la parte profesional. Pasa, por favor, Celia. Pues en esta diapositiva tenemos las áreas en las que se aplica normalmente la PNL. Pero yo quiero explicar sobre todas las cosas algo muy importante. La PNL tiene posibilidad de aplicarse constantemente porque se trata de entender cómo pensamos
Y si queremos mejorar, ¿de qué manera cambiar esos pensamientos? Así que pasando de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en comunicación, por supuesto, que es el área básica y más importante de la PNL, su aplicación al mundo del deporte, porque a la medida en que las personas saben pensar mejor, saben explicarse mejor, es indudable que se produce un aumento de sus capacidades, y en el deporte es donde una de las primeras aplicaciones que hubo de la PNL. Cuando hablamos de salud, pues podemos hablar perfectamente, por supuesto, de qué manera lo que sabemos hoy en día, que el 90% de las enfermedades tiene una relación psicosomática, y entonces lo importante es de qué manera a través de tu pensamiento puedes disminuir la posibilidad de que tengas enfermedades psicosomáticas. Enseñanza, pues enseñanza es un proceso de comunicación sobre todas las cosas, entonces se puede enseñar de forma mucho más adecuada cuando uno sabe PNL. Lo veremos dentro de muy poquito. En el mundo de la empresa las aplicaciones son múltiples, pero múltiples. En este momento lo más conocido, por así decirlo, es a nivel de recursos humanos, a nivel de gestión de equipos. En la venta es excepcional la PNL, es decir, cómo te permite identificar cómo está conectada una persona, de qué manera piensa, y por lo tanto facilitar la manera de vender, por supuesto, que es el interés del vendedor. El coaching es una de las profesiones que más se ha aprovechado de la PNL, más utiliza la PNL. Nosotros decimos que el coaching y la PNL son como una buena pareja, se llevan muy bien. Entonces, la terapia, y terapia de cualquier tipo, una terapia totalmente fisiológica como una terapia psicológica. Fisiológica, porque, por ejemplo, una persona que se dedica a trabajar dando masajes, pues de repente a través de la PNL puede ayudar a entender a la persona que le está dando el masaje de qué manera algo le ha afectado, y por supuesto que también entender de qué manera se puede mejorar más rápidamente. Hoy en día, otra área de aplicación de la PNL es en la mediación. La mediación, cuando hay un conflicto, cuando padres y están discutiendo por el hijo y llega un momento en que, pues, bueno, se separan o lo que fuera. Entonces, en todos los procesos de mediación, de conexión, de intentar hacer como de traductores. Es decir, que es como que una pareja que tiene problemas, que es como si uno estuviera hablando chino y el otro estuviera hablando en japonés. Son parecidos, pero no se entienden, ¿no? Para nada. Y entonces la PNL está dando una herramienta fundamental para la mediación. Y el espectáculo, por ejemplo, es decir, de qué forma, así como se preparan deportistas, también se le puede dar mucha más facilidad a los artistas para que mejoren en todas sus capacidades. Así que bueno, tenemos aquí un amplio margen de profesiones, pero no son todas, por favor. No son todas ni de casualidad. Es decir, la utilización de la PNL es, yo creo que en todas las profesiones de la vida. ¿Nos pasa, por favor, la Gustavo. diapositiva? ¿Sí? Hola, Gustavo. Mira, solo recordarte que nos quedan unos 10 minutos para dar lugar al espacio de preguntas de los espectadores, para Vale, que tú te puedas hacer tus cábalas. perfecto, muchas gracias. A ti. Muy bien, pues entonces una de las cosas fundamentales que vamos a hacer si pasas en la diapositiva es, por ejemplo, tenía una demostración que es la encuesta de mercado del coaching ejecutivo en España, que se hace cada 2 años. Pasa, por favor, serie. Pues tiene siempre la respuesta de que la mayor parte de los coaches, fijaros abajo de todo, esa flecha amarilla, la parte de la PNL es la herramienta más utilizada por los coaches profesionales. Así que daros cuenta que en ese sentido la medición que tiene es perfecta. Pasa, por favor, la utilización de lo que hacemos los coaches de la PNL, pues para nosotros es una herramienta fundamental. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos constantemente para el cambio? La primera ya la he dicho, comunicación. La segunda es diseño de objetivos. ¿De qué manera eres capaz de decir, mira, lo que quiero, tenerlo claro, transmitirlo, poder contárselo a los demás y poder pensarlo de una manera adecuada? Después, para la gestión de las emociones y el estrés. Vamos a aprender, o es conveniente sobre todas las cosas, ya que es uno de los grandes modelados por la PNL de Milton Erickson, el lenguaje ericksoniano, la hipnosis ericksoniana, tanto para el cambio personal como para la aplicación con otras personas. Entender cómo se coordina el tiempo interno, de qué manera
vivimos el tiempo porque muchas veces es una fuente de estrés y nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo con estrés. Pero claro, cuando conectamos con ese tiempo tenemos como agolpados los recuerdos dentro de la cabeza. Trabajar las creencias y valores que nos permiten facilitar cambios importantes y generar cambios de hábitos, control de hábitos de cualquier tipo. Los hábitos normales que uno quiere controlar, como puede ser el tabaco, la comida, o también hábitos emocionales. No nos olvidemos que solemos tener hábitos emocionales y mentales y también eso se puede transformar. Con todo esto lo que generamos es un cambio de la historia personal. Es decir, todos estos siete módulos, vamos a decir, que normalmente tienen los programas de PNL, te ayudan a cambiar muchas cosas en la vida. Pasa, por favor. Pues, como os decía hace un ratito, lo más importante de la PNL se llama comunicación. Porque en los campos de lenguaje y comunicación la PNL ha realizado aportes fundamentales desde 1975. Y ahora entendemos mejor la comunicación y decimos, hay comunicación verbal y no verbal, consciente y no consciente. Pasa, por favor. Entonces, en la siguiente planilla veréis que cuando hablamos de comunicación la dividimos en verbal y no verbal. La verbal, por supuesto, son todas las palabras, y no verbal pueden ser los acentos, el gesto, la respiración, el movimiento. Eso también es comunicación. Y algunas de estas cosas son conscientes y otras son no conscientes. Y lo que nosotros pensamos que tenemos muchísimo control sobre nuestra forma de comunicación, resulta que a nivel de estudios, de investigación, no es así. Vamos a ver uno de ellos, uno de los estudios más importantes. Pasa, Celia, por favor. Este lo hizo el doctor Mehrabian en la Universidad de Los Ángeles. Él emitió este informe después de estudiar durante mucho tiempo la comunicación y él dijo, el 7% de la comunicación es digital. Vamos a dividir y entender este concepto porque es esencial. Digital son las palabras. Las 4 letras de la palabra mamá, M-A-M-A, eso es lo digital. Y todas las formas que tenemos de pronunciar la palabra mamá es lo que se llama analógico, la parte de la comunicación analógica, que tiene que ver con la velocidad de la voz, el timbre, el ritmo, y también con los aspectos corporales. Eso también conforma lo analógico. El 55% de la comunicación, aspectos corporales, respiración, expresiones, posturas, movimientos de los ojos. Fijaros, la mayor parte de la comunicación es no consciente. La mayor parte de la comunicación es analógica. Y esto que lo hemos leído y posiblemente vosotros también en algunos libros, hay que tener muy presente y muy en cuenta de que no sirve para analizar todas las comunicaciones. Por favor, avanza. ¿Por qué? Porque lo que dijo Mehrabian es que es una comunicación de... No, a la anterior, por favor. Son parecidas pero no iguales, porque aquí tiene una cosa muy importante, esta diapositiva dice, en una comunicación de alto contenido emocional, entonces estos porcentajes se cumplen, pero en una comunicación normal, cotidiana, sin ningún problema, los porcentajes no se cumplen. Entonces, cuando yo estoy en un momento en que puedo tener una dificultad, un problema, que puedo discutir por todo el tema que esté sucediendo, estoy mucho más atento a los gestos. Acordaros de los 3 cerebros. El cerebro instintivo está más pendiente que si alguien levanta la mano, yo es como que estoy atento porque a lo mejor veo un golpe. Y entonces dejo de prestar atención a las palabras. Empiezo a prestarle mucha más atención a la parte no verbal, a los gestos y todo lo demás. Entonces dejo de entender lo que está sucediendo. Y aquí está el origen de la comunicación de Mehrabian. Lo que sucede es que cuando una persona, lo que él estuvo haciendo en el estudio es que le preguntaban a personas que habían discutido o que ellos mismos habían generado una discusión a propósito, qué recordaban de una comunicación después de que habían pasado 5 minutos de esa charla o de ese encuentro entre las personas. Pues claro, cuando hay una dificultad, un problema emocional, lo que fuera, pues imaginad que yo estoy mucho más pendiente de cualquier cosa que pueda generarme un problema que de lo que me están diciendo. Fijaros entonces todo lo que tiene esto de aplicación en el mundo personal.
¿Cómo puedes mejorar tu comunicación en todos los ámbitos, en todos los aspectos? Hablemos de lo personal, es decir, si yo entiendo que, que hay una parte de la comunicación que no es consciente y yo puedo conectar, entender cómo lo hace una persona, voy a tener más facilidad para comunicarme con ella. ¿Y esto para qué me sirve? Pues, por ejemplo, si yo quiero decir a nivel personal o si soy profesor, para que me entiendan mejor. En recursos humanos, para facilitar la relación con las demás personas. En un equipo de trabajo, entender cómo piensa cada uno me va a ayudar a facilitar la comunicación. Otra cosa importante es facilitar los cambios. Como decíamos, con el mundo de las emociones, uno puede facilitar enormemente la transformación. Cuando una persona está trabada, está con muchas dificultades, oye, tú puedes ayudarle perfectamente a que produzca un cambio. Otra de las maneras esenciales es ayudar al cambio de las creencias. Y hay muchas veces que las limitaciones del trabajo no parten de habilidades que no existen, sino que parten de una falta de congruencia entre lo que uno piensa, hace y dice. Y ahí es donde el mensaje se pierde todo el sentido. De repente dejas de creer en lo que te está diciendo algo porque no existe esa congruencia entre el pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, todos los ámbitos de la vida, tanto los personales como profesionales, puede ser aplicado. Estos que pasamos hace un ratito, sobre todo son los que más habitualmente se utilizan, pero como lo que se utiliza básicamente ya a veces comunicación, cualquier ámbito de nuestra vida puede ser objeto de aplicación de la PNL. Muy bien, con esto vamos a concluir entonces lo que es mi presentación y ahora encantadísimo de responder todas las preguntas que vosotros queráis. Gracias por atenderme. Espero las preguntas serias cuando quieras. Pues muchas gracias, Gustavo, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo en la conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora, si te parece, damos paso a las preguntas que tenemos para ti. ¿Cómo no? Pues Lupita te pregunta desde México, ¿cómo se utiliza esta herramienta para superar una ruptura de pareja? Muy bien, Lupita, gracias por la pregunta. En principio, aquí entonces, yo puedo decir a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, básicamente, si lo hacemos con lo que estamos hablando de cómo lo puede utilizar, por ejemplo, un psicólogo o una persona que hace mediación, pues lo que va a enseñarte es a gestionar, en primer lugar, las emociones. Es decir, de qué manera todo ese dolor, por la ruptura, está generando una forma de ver y entender las cosas y cómo puedes cambiarla. De qué manera puedes cambiarlo por una manera de sentir y de entender que sea más útil para ti en este momento. Indudablemente el psicólogo, según la tendencia, hará un tipo de técnicas u otras, pero básicamente va a utilizar el lenguaje y a través de preguntas puede ayudarte en todo el proceso de la comprensión de qué es lo que sucede. Otra cosa importante, si hablamos a nivel personal, pues una de las cosas que te sugiero y que puedes hacerlo, si en cualquier momento te sientes mal, es decir, cuando tengas un dolor o lo que fuera, yo te invito a que te sientes en una silla pues que puedas estar con la espalda un poco recta y te invito a que hagas un movimiento, pues que sientas el dolor, sientas el problema que tienes y que te quedes con el cuerpo recto en un principio y después que hagas un movimiento como hacia adelante, como flexionándote un poquito hacia adelante y dándote cuenta cómo va cambiando tus emociones. Y después que estás adelante, te pasas unos 2 o 3 minutillos, vuelves a ponerte erguido y después inclusive vas hacia atrás. Es decir, te sientas con el pecho abierto, con los ojos un poco hacia arriba, porque automáticamente que cambies tu postura,
comienzas a poder gestionar mucho mejor todo lo que es el aspecto emocional. Y ese gestionarlo mejor, si tú tienes comunicación con la persona con la que te has alejado o separado, pues va a ser más fácil la comunicación. Así que este es un truco muy sencillo, una herramienta muy sencilla que brinda la PNL. Gracias, Lupita. Lucy te pregunta desde México, ¿cuál es el primer paso para entrenar tu mente para obtener éxito profesional y quitar creencias y paradigmas? Muchas gracias, un gran abrazo. Pues bien, es una pregunta con una respuesta posible. Las posibilidades de respuesta son muy amplias, ¿no? Pero básicamente, primero, una de las cosas esenciales que lo sabemos por la PNL y hoy en día el mindfulness nos lo comprende, nos lo explica perfectamente, es aprender a concentrarnos para que la mente no divague constantemente. Aprender a concentrarnos significa quiero estar presente aquí y ahora, hago unas respiraciones, siento mi cuerpo, me muevo de manera consciente, es decir, que habitemos el cuerpo en el presente, en este instante. Son las cosas más importantes. Y en la medida en que habitas el cuerpo, vas dirigiendo tu atención de una manera más específica, va a ser más fácil, Lucy, de que puedas controlar tus capacidades, controlar todo lo que haces y tener éxito después. Otra cosa fundamental es trabajar, como bien dices tú, con las creencias. Y hay creencias personales, por supuesto, y también creencias que son sociales, son creencias paradigmáticas. No sé, el rol de la mujer. En distintos países el rol de la mujer tiene un sentido distinto y normalmente en la sociedad occidental hay una serie de conceptos del rol de la mujer que suelen ser bastante comunes en la mayor parte de los países. Vamos a llamarle entre comillas, inferioridad de la mujer, por ejemplo, en los sueldos que cobran y todo lo demás. O sea, uno tiene que trabajar con estos paradigmas con que nos encontramos en la sociedad y ayudar a cambiarlos, que es posible. Las cosas nunca fueron así o nunca fueron igual, las cosas están cambiando constantemente. Las costumbres de los animales cambian constantemente de acuerdo a las necesidades y a la adaptación. Y nosotros somos animales en gran medida. Así que darte cuenta cuáles son las creencias que más te limitan a nivel personal y a nivel del paradigma de la sociedad, esto te puede ayudar muchísimo a tener éxito en todo lo que emprendas. Gracias por la pregunta. Mónica te pregunta desde Uruguay. Mi suegra está enferma, artritis, mucho dolor y es así, estamos todos un poco enfermos. ¿Consejo para ayudar a levantar el ánimo de la familia? Bueno. Pues en el momento que una persona está enferma es indudable de que todo alrededor hay una digamos, como una bajada de la energía. Y uno de los problemas fundamentales es que el sistema familia, se retroalimenta. Yo me siento mal, tú te sientes mal y al final todos nos sentimos peor. Así que la gran clave es que por lo menos una persona de la familia comience a generar una actitud, una manera de estar, una forma de vivir la enfermedad que no sea tan negativa. En el momento en que esa persona empieza a interactuar desde esa no negatividad con el resto de las personas, les puede ayudar, es decir, les puede ayudar a mejorar, puesto que no estamos hablando de cómo mejorar la salud de la enferma, sino que de la actitud que los seres humanos tenemos ante las cosas. Indudablemente que también es muy importante ese encuadre de las creencias, es decir, qué significa la enfermedad, de dónde viene, porque hay personas que piensan muchas veces que las enfermedades son como un castigo. Entonces, claro, eso está hablando de otro tipo de cosas. Tienes que como para empezar a entender, bueno, ¿qué hay detrás del dolor? ¿Qué hay detrás de la preocupación? Porque normalmente nosotros no nos conectamos con las emociones más profundas. Vivimos las emociones desde lo superficial y ahí es donde entramos o salimos, pero es como que no nos preocupamos mucho en profundizar en las cosas. Así que yo recomiendo que por lo menos uno de vosotros, uno de la familia, comience a hacer algo para salir de esa negatividad, de ese ambiente problemático, porque será el que puede ayudar a que todos también se sanen. Gracias por tu pregunta, Mónica.
Encarni te pregunta desde España. Mis recuerdos a largo plazo son muy malos, no así a corto plazo. Lo único que puedo recordar es cómo me sentía. Nunca recuerdo un nombre o un número. ¿Qué puede significar esto? Que los seres humanos tenemos distintas memorias en carne. Hay personas que recordamos mucho mejor a largo plazo, otras que recordamos mejor a corto plazo. Yo te puedo proponer una cosa sencilla para digamos, educándote, porque la educación es la gran base para que después puedas producir cambios más profundos, ¿no? Eh, las cosas que vayas recordando negativas de tu vida, colócalas, no sé, a un lado, por ejemplo, a la izquierda, y las cosas positivas a la derecha. Y después empiezas a recordarte, así normal, oye, ¿qué me acuerdo yo de hace un año, de hace dos, de hace tres? Y entonces vas haciendo como una pequeña lista año tras año, o por lo menos, aunque no sea año tras año, pero bueno, cada 2 años o tres, de recuerdos de este momento hacia el pasado. Y entonces, mientras vas dividiendo las cosas, empiezas a darte cuenta de que no todo ha sido negativo, sino que también hay cosas positivas en tu vida, como en la vida de todo ser humano. Y que nosotros, dependiendo de nuestro estado de ánimo actual, solemos estar conectados más con lo que sentimos a nivel profundo. Si yo me siento, pues, qué sé yo, desgraciado ahora, pues lo más normal es que encuentre cosas negativas en mi vida. Si yo me encuentro optimista en este momento, fuerte, pues encuentro con más facilidad cosas positivas. Pero si tú pones a un lado lo positivo, a otro lado lo negativo, vas a ver como que poquito a poco comienzan a aparecer cosas positivas. Porque los recuerdos, en la medida en que tú le das un cauce, comienzan a emerger. Creo que esto es una buena manera de facilitar, de entender de que no siempre todo es negativo, sino que también tenemos cosas muy positivas. Gracias. Rosemary te pregunta desde Costa Rica, ¿cómo utilizar esta herramienta para dejar la procrastinación? Tengo entendido que es una adicción también. Pues, Rosemary, la procrastinación es una manera maravillosa de no enfrentarte a la realidad, por así decirlo. Es uno de los problemas fundamentales que todos tenemos. Es decir, oye, nos ponemos en marcha, pero resulta que cuando llega el momento, no lo hago y no lo hago y no lo hago y lo voy dejando para otro día y esto se llama procrastinar. Normalmente una de las cosas importantes podría ser lo que tú quieres hacer y que estás procrastinando. Lo que te sugiero desde el mundo de la PNL es, pues imagínate haciéndolo. Es decir, créate una imagen haciendo esto. Recuerda que cuando hablamos de las formas de pensar, hablábamos de pensar, de sentir a nivel corporal y de hablarnos, de decirnos cosas o prestarle atención al auditivo. Imágenes, sonidos, palabras y sensaciones. Entonces, construyete una imagen tuya positiva, como que estás haciendo aquello que quieres o que tendrías que hacer. Dite a ti misma de que eso te interesa, dite que eso es posible, que lo quieres, y después conecta con tu cuerpo. Es como que si pudieras poner tu cuerpo en movimiento para hacer esto, ¿lo harías ya mismo? ¿Lo dejarías pasar? ¿Qué harías? Esta es una de las claves, crear una buena representación de lo que tú quieres hacer y ponerlo quizás delante tuyo, donde tú lo sientas como más cercano. Puede ser 1 metro, 2 metros, tres, un lugar que no te tape la visión, que no esté delante de tu nariz, pero que esté una imagen allí, cerquita, y eso te va a ayudar a tener presente lo que quieres y por supuesto lo más normal es que la procrastinación disminuya. Muchas gracias por tu pregunta. Margari te pregunta desde España, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que se niega a escuchar y no va por buen camino? Bueno, pues no sé la edad de tu hija. Normalmente sí, son estas cosas que pasan a partir de la adolescencia. Y una de las cosas fundamentales que por repetir, dependiendo de la edad, se pueden hacer, es utilizar la palabra no. La palabra no es una palabra para un adolescente, es una palabra pues casi mágica. Y se utiliza diciendo, bueno, no creo que a ti te interese,
y pones el no por delante. El no creo que, no sé si te gustaría ir al cine, no sé, y entonces poniendo el no, se crea un espacio donde el adolescente, estoy hablando sobre todo de esa edad, es como que tiene un poquito de permiso, siente que hay permiso para decir que no. Y al tener ese sentido de permiso, ¿no?, para decir que no, de repente empieza a decir que sí, sin darse cuenta. Lo que te pone delante de la nariz que tú estás rechazando cuando te dicen, no es necesario que, automáticamente se produce una reacción y dice, oh, y la persona sin darse cuenta, inclusive muchas veces, se pone en pro de aquello que no quería simplemente porque se lo dijiste no. Esto se llama respuesta polar, se llama psicología inversa, si quieres buscar más datos por allí. Entonces lo que facilitamos es que los adolescentes que tienen esa respuesta polar de una forma muy marcada, les sea mucho más fácil pues comunicarnos con ellos. Gracias por tu pregunta. María Esther te pregunta desde Argentina, ¿cómo conviene manejarse con los miedos que se expresan en ansiedad y somatización? Muy bien, pues los miedos no se los puede reprimir, porque si los reprimes salen por otro lado. Entonces, una de las cosas que se puede hacer muchas veces es pues conectarte tú con el miedo, dándote cuenta cómo se pone tu cuerpo, cómo están tus pensamientos, hacer como una buena imagen, como estamos diciendo, utilizar unas buenas palabras, es decir, que las palabras sean las adecuadas y conectarte con las sensaciones y emociones del momento. Aquí hablamos también de emociones. Y una vez que estás bien conectado con esto, vamos a hacerlo en una silla, pues date cuenta cómo está tu cuerpo, cómo está tu postura corporal, si hay tensión, si no hay tensión, date cuenta cómo están tus pensamientos, todo lo que puedas darte cuenta de ti misma sentado en una silla. Muy bien, después haces un trabajo como lento, muy lento. Ese trabajo lento es para facilitar que esa imagen, ese doble tuyo, vamos a decir, se quede en la silla. Y tú te levantas y te separas un poco. Y entonces, con un poquito de práctica, 2 o 3 veces que lo hagas, va a ser cada vez más fácil. La clave es que tú te quedas fuera. Y te quedas fuera como si fueras un observador, como si fueras una estatua que está mirándote a ti misma allí sentada en la silla. Y cuando tú te miras con distancia, comienzan a aparecer otro tipo de informaciones que cuando estás metida dentro del problema no aparecen. Entonces, a esto estar metida dentro del problema en PNL se le llama estar asociado. Asociado significa conectado con la experiencia, en este caso negativa. Y estar fuera, como si uno fuera una estatua, es como si estuviera uno disociado, desconectado de lo que está pasando a nivel de sensaciones y emociones. ¿Qué logramos con esto? Que desde fuera podrás ver cosas que desde dentro no ves. No te das cuenta, pero desde fuera eres capaz de entender y percibir cosas que cuando estás metido ahí dentro no te das cuenta. Ya desde ese momento es más fácil, un poco más fácil, empezar a cambiar. Así que te sugiero que lo hagas, es una práctica muy sencilla y bonita, y basta con que estés bien concentrado, te va a ser muy útil. Muchas gracias. Katy te pregunta desde Portugal, ¿la alimentación es importante para despertar nuestra pineal? Pues no soy un especialista en el tema, Katy, porque no es un tema que esté dentro de la PNL, así que lamentablemente no te puedo responder con exactitud. Es indudable que la alimentación es importante para activar todas las glándulas del cuerpo, pero yo no soy especialista como para decirte que hay una alimentación especial para esto. Lo lamento mucho. Gracias. Brenda te pregunta desde México, ¿qué técnica de PNL se puede utilizar para atraer a la pareja? Gracias. Atraer. Sí. Ajá. Bueno, pues la técnica de PNL más importante es saberte que tú eres guapa, decírtelo, sentirlo, creerlo, generar todo un trabajo de autoaceptación, de, de- de sentirte bien y sentir que tienes la capacidad de atracción totalmente puesta en marcha. Y esto pasa, y pasa algunas veces cuando
Esto es real lo que voy a decirte. Esto es estamos hoy el sábado. El sábado, una amiga que también ha sido alumna nuestra, pues me decía que después de hacer un trabajo de este tipo, un día, pues era como que no se daba cuenta lo que pasaba, porque la historia es insistir, persistir en esto, ¿no? Pero un día sube así a un ascensor y estaba sola, y de repente se mira al espejo y se da cuenta que estaba emanando una tranquilidad, una seguridad, algo que ella no sentía hace mucho tiempo. O sea que no se daba cuenta de qué manera, gotita a gotita, iba rellenando el vaso. Por eso decimos, esto persiste en tener una buena imagen de ti misma, créatela, genérate la convicción de que eso es posible, y si puedes hacer algún taller de comunicación, de PNL, estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a conectar mejor con tu pareja. Gracias. Pamela te pregunta desde Uruguay. Soy masajista, hago digitopuntura, reflexología y Reiki. Las personas me han dicho que soy buena y se sienten cómodas conmigo. Yo estudié y lo amé, pero me siento incapaz. ¿Algún consejo? Es que no entiendo la pregunta. Yo estudié y la amé. No entiendo la pregunta. Se refiere a lo que hace, supongo. ¿Me puedes volver a leer la pregunta, por favor, Celia? Pamela te pregunta desde Uruguay, soy masajista, hago digitopuntura, reflexología y Reiki. Las personas me han dicho que soy buena y que se sienten cómodas conmigo. Yo estudié y lo amé, pero me siento incapaz. Pues dime tú lo que entiendes y yo responderé a lo que tú entiendas, porque yo sigo sin Lo que entenderlo. yo entiendo es que a pesar de haber estudiado todo esto y de que las personas le dicen lo bien que lo hace, ella se siente incapaz. Ella se siente poco capaz de realizar el trabajo. En lo Bueno, que yo entiendo. claro, claro, claro. Por eso te digo que no es fácil, ¿no? Pues básicamente sería que lo que te dicen los demás, si no es una frase vacía, sino que tienes corroboraciones y todo lo demás, que por favor te lo creas. Porque si las personas con las que trabajas en todo esto te dicen que eres buena, que funcionas y que les viene bien y siguen viniendo a hacer terapia contigo, pues es indudable de que hay algo allí donde es necesario que tú digas, pues yo esto lo valgo. Y que aunque yo no me lo crea, realmente los demás están evaluándolo como positivo. Así que yo te diría que te dejes llevar en cierta medida por esas palabras, si son todas coincidentes, si son tan así, porque son las cosas fundamentales. Y al final empezar a decírtelo a ti mismo, repetírtelo a ti mismo. Lo valgo, yo valgo, pues puedo hacerlo. En fin, muchas cosas que te van a ayudar a seguir creciendo en esto. Gracias. Rosa María te pregunta desde Alicante, España. Me gustaría que me facilitaras claves para llevarme bien con los compañeros de trabajo. Repito patrón desde hace años. Pues interesante. Pues las claves que brinda la PNL, algunas de ellas, pues parten de la primera observación de que se ha hecho de los buenos comunicadores. Es, primero, interiormente es como que tú tuvieras una radio, imagínate, y tú puedes ajustar toda la percepción que tiene esa radio a través de su antena y todo lo demás con una onda positiva. Es decir, que aprendas a escuchar lo positivo que las personas dicen, más allá de que también dicen cosas negativas. Pero aprende a escuchar lo positivo. Aprende a descubrir qué hay de bueno detrás de esto. Indudablemente, si tuvieras conocimientos de PNL, podrías hacer muchas más cosas, es decir, como generar una conexión con el cuerpo. Estamos hablando a distancia, pero el cuerpo, todo ese conjunto de sensaciones se puede movilizar. Entender mejor cómo piensan tus compañeros y ponerte en el canal de la forma de pensar de él o de ella o de quien sea. Perdón, porque todos los seres humanos pensamos distintos y uno a través de la PNL puede darse cuenta si la persona piensa más en imágenes, en sonidos, en sensaciones, y eso es como que tú ajustas tu radio
para facilitar la conexión con el otro. Pues si quieres hay libros de PNL que pueden ayudarte. Hace muy poco ha salido un libro mío donde hay ejercicios sobre este tema que te pueden ayudar. Gracias. Aurora te pregunta desde Francia. Mi mente nunca para, siempre pensando cosas y otras. ¿Cómo cambiar esta manera de pensar o funcionar, por favor? Mil gracias. Pues yo mencioné hace un rato, al principio de la charla más o menos, que el mindfulness es una buena manera para mí, porque te ayuda a centrarte, es decir, a aprender a dirigir tu atención y a no dispersarte justamente con todo esto. Entonces, se trata de llevar la atención a la respiración durante un tiempo, aprender a sentir qué pasa con el cuerpo. Es un entrenamiento sencillo. Inclusive no es necesario, a lo mejor, muchas veces estar haciendo ningún curso. Hoy en día en Internet hay mucha información y muchas prácticas guiadas de mindfulness, porque eso encauza el pensamiento y evita que como dicen los americanos, little voice, la pequeña voz que está todo el día hablándote sin parar y que algunas veces hasta no solamente habla uno, sino que hablan dos o tres y se pelean dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces todo esto con la atención, focalizando la atención, se puede disminuir, te lo aseguro. Gracias. María Esther te pregunta desde Argentina, ¿cómo debo conducirme ante mi somatización de sobrealimentarme por miedo o ansiedad? Pues en las charlas de TED de, de Estados Unidos, un neurólogo se llama Justin Bieber, que se puede encontrar porque eso está libre de leer. Él justamente habla de qué manera la atención de cómo estás comiendo te puede llegar a cambiar la ansiedad. No reprimir, sino decir, oye, ¿qué hago yo? ¿Dónde vengo? ¿Dónde siente el impulso? Es decir, quedarte en esa observación. Algunas veces inclusive se agranda el impulso para poder sentirlo mejor. La clave es que te des cuenta de qué es lo que hay detrás, porque nosotros nos creemos que comemos porque simplemente nos ponemos ansiosos, pero ¿qué hay detrás? Y una de las cosas que la PNL propone es, oye, ponte en ese espacio donde sientes la ansiedad y ahora da un pasito atrás, distanciándote de ese lugar donde estaba la ansiedad. Entonces tu cuerpo va a empezar a tranquilizarse, vas a tener un poco más de distancia para pensar y para ver, y poquito a poco te vas a ir cada vez más distanciándote y podrás hacer una pregunta que contando la respuesta es muy válida. La pregunta es, ¿cuál es la intención positiva de esta ansiedad? ¿Qué es lo que trata de hacer de bueno por mí? ¿Qué trata de hacer de bueno por mí? Estas ganas de comer, ¿qué hay de bueno en esto? Fíjate, es un trocito pequeñito, es un trocito chiquito, inclusive puede ser muy antiguo, pero el generar esa dirección del pensamiento te ayuda a encontrar una respuesta que pueda solucionar la dificultad. Te invito a que lo hagas. Gracias. Leonardo te pregunta desde Colombia, ¿cómo se mejora la memoria y la creatividad con la PNL? Gracias, Leonardo. Es una pregunta muy interesante. En principio, el- la creatividad la tenemos todos. No es una cuestión que tenga alguna sola persona, porque todos somos creativos en nuestra vida. Hemos sido y seremos creativos. De niño, especialmente, mucho más, ¿no? La clave es que hay un trabajo muy bonito que ha hecho una de las principales de profesores de la PNL mundial, que se llama Robert Dilts, D de Dinamarca, I de Italia, L de León, T de Tarragona, S de Soledad, Dilts. Y él ha hecho un modelado del genio creativo llamado Walt Disney. Es decir, modeló de qué manera Walt Disney creaba. Y entonces nos permitió enseñar, ¿no? O sea, lo aprendemos todos y lo enseñamos inclusive. ¿Por qué? Porque en la creatividad hay tres cosas fundamentales que tienen que ir separadas. Primero, el momento de la creatividad,
no lo cortes, sino que deja que fluya. Después de un rato o al día siguiente, ahora piensas, ¿y esto cómo puedo realizarlo? Es decir, esto que he imaginado, ¿cómo se puede realizar? Y inventa muchas formas de realizarlo. Y el tercer día, ponte en un papel muy crítico. Elige una o dos de esas formas que te parezcan las más adecuadas y empieza a criticarlo desde fuera, pero criticarlo de manera positiva. Criticarlo como para entender qué es lo que hay ahí detrás. Para entender un poquito más de qué manera eso puede fallar, porque como tú has tenido experiencia de que has realizado cosas positivas, esto tiene posibilidad de ser realizado. Poquito a poco te vas a dar cuenta que sí puedes responder esto perfectamente. Y ahí la creatividad pues sale ganando y es muy importante utilizar todas esas capacidades. Gracias, Leonardo. Ana María te pregunta desde Argentina, ¿se puede modificar una determinada conducta con una sola intervención de PNL o es necesario sostener una ejercitación en el tiempo? Besos. Pues gracias por la pregunta. Hay veces que con una técnica muy importante de PNL, se llama cambio de historia, se puede obtener un cambio conductual inmediato, digamos en una sesión de 1 hora y media, 2 horas, y que ese cambio hemos verificado que se mantiene en el tiempo. La mayor parte de ellos se mantiene en el tiempo porque se produce ya un cambio muy profundo. Y si no se mantiene en el tiempo, pues se puede reforzar de una manera bastante sencilla. Y si, vamos a poner lo peor de lo peor, ese cambio vuelve a aparecer, o sea, perdón, ese comportamiento negativo vuelve a aparecer, pues entonces habría que ver qué otra cosa hay detrás, como yo lo decía hace un ratito, de ese comportamiento que está generando algo que no te permite parar. Así que una de las cosas esenciales de todo el proceso es, primero, encontrar lo que está generándose, darse cuenta cuál es la herramienta adecuada para poner en marcha, que en este caso yo decía el cambio de historia, y tratar de verificarlo lo antes posible. Y se producen cambios muy importantes y de una manera rápida. Eso te lo puedo garantizar, que lo he vivido muchas veces. Gracias. Lucy te pregunta desde España, ¿cómo hacer para sanar una relación con una madre muy tóxica? ¿Debo separarme de ella? También alguien te pregunta qué es una relación tóxica. Bueno, una relación tóxica es una relación donde tú no tienes tu libertad para crecer y desarrollarte, sino que siempre estás pendiente y dependiente del otro, y que el otro genera un vínculo perverso, un doble vínculo perverso. Por ejemplo, es que eh, si haces esto, no te quiero, y si haces lo otro, tampoco te quiero. El resultado es que nunca te quiero. Y entonces a través del no quererte están condicionando tu vida, están dirigiéndote, están sin que tengas capacidad de cambiar nada, pues están dirigiendo tu vida en definitiva, intoxicándote, como bien dice la frase, ¿no? Pues hay algo muy importante que tener en cuenta en todo este proceso, es que la- nosotros tenemos que elegir la vida que queremos vivir. Y tener una opción de alejamiento de una persona tóxica, yo pienso que es muy importante para las dos partes, porque quizás el otro no se da cuenta de su toxicidad. Y entonces que tú decidas, mira, yo para hacer esto no quiero seguir esta relación o me distancio. No dejaré de ser tu hija, por supuesto, pero no tengo por qué estar viviendo y respirando todo esto que me causa tantos problemas. Entonces mantengo una distancia prudencial. Y esa distancia prudencial, pues ahí es donde, en ese espacio mayor, donde uno puede aprender nuevas maneras de hacer las cosas, y quizás la persona tóxica comience a reflexionar y tenga la oportunidad de cambiar, cosa que a lo mejor nunca había tenido. Gracias por la pregunta. Natalia te pregunta desde España, ¿cómo superar una adicción al tabaco? Gracias, Gustavo. Pues es una de las técnicas que puedes encontrar con mucha facilidad por internet, porque es una técnica muy eficaz. El nombre original, lo deletreo, S de Sevilla, W de whisky,
I de Italia, S de Sevilla, H de Huesca, swish. Swish es una onomatopeya en inglés, que es como el sonido del látigo en el aire. Eso es como ese sonido que se hace con el látigo. Y es una técnica que suplanta tu necesidad de tabaco, la lleva en otra dirección. Es decir, no la suprime, no la tapa, no tratas de evitarla, simplemente la llevas en otra dirección, a la dirección donde tú quieras, donde tú puedas trabajar con esto y realmente producir cambios importantes. También se le suele llamar tristras, y bueno, hay algún otro nombre, pero por Swiss y tristras lo más probable es que la encuentres. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces te cambia la dirección de la atención. En vez de estar pendiente del tabaco, cuando te pillas eso, se hace un trabajo que tiene que ver mucho con el inconsciente. Entonces, cada vez que llega el momento de encenderte el cigarrillo, ese es el momento que se hace la derivación. Y yo sé que hay gente que ha aprendido esto por internet y le ha ido muy bien, así que te lo sugiero. Gracias. Carmen Lucía te pregunta desde Argentina. Tengo mala relación con mis hijos varones y no puedo entender por qué, si son mis amores. ¿Sí son qué? Mis amores, dice. Ajá. Bueno, también nos falta el dato fundamental de cuántos años tienen sus hijos varones. Sí. Porque no es esto no es un recetario sencillo de algo que sirve para todo el mundo de una manera indiscriminada. Es decir, básicamente el tema de la mala comunicación no necesariamente depende de sexo, que sea varón o mujer. El problema fundamental es muchas veces cuáles son nuestros patrones de comportamiento y que son distintos de un hombre a una mujer. Entonces, todo lo que ha pasado en la vida de esos varones, pues está condicionando su respuesta en este momento. Posiblemente de forma biográfica, desde el momento en que ellos nacieron, si comienzas a investigar qué es lo que ha pasado entre vosotros, lo que ha hecho, tu manera de vivir, la relación con los hombres y todo esto, ahí puedes encontrar mucha información. ¿Eh? Pero básicamente, claro, depende mucho de la edad. Muchas gracias. Okumo, que es un nick, te pregunta desde Venezuela. ¿Cómo superar llegar tarde? Casi siempre llego tarde a mi trabajo. ¿Qué significa? Pues si es únicamente al trabajo, eso es un dato importante. A lo mejor te interesa poco lo que haces. Pero si es a todas las cosas de la vida, pues ahí tenemos otro planteamiento, ¿no? Eh, a ver, hay funciones biológicas y psicológicas. Eh, Hay gente que por más joven que sea, tiene problemas, por ejemplo, de apnea de sueño y al tener la apnea de sueño, que es algo que ocurre cuando dormimos, de repente hay una mayor necesidad de dormir y no es fácil despertarse. Entonces, yo conozco bastantes casos donde el problema del retraso era por la apnea de sueño. Otras cosas es que no te interese, lo que sea, me da lo mismo. Sea irte de fiesta o ir a trabajar, pues que no tengas interés. Y si no tienes interés, no hay esa motivación interior. Entonces, revisar la motivación para cada una de estas cosas te va a ayudar. Y si estás realmente motivado por algo, automáticamente tendrás una información que en este momento no tienes. Así que la cuestión es mirar esos entornos donde llegas tarde y darte cuenta que hay alrededor. No te quedes con tu conducta solamente, porque tu conducta es una respuesta a lo que está pasando en el entorno. Así que, ¿qué entiendes de lo que está pasando ahí fuera? Porque eso es lo que te va a permitir entenderte mejor a ti y poder cambiar. Gracias. Pues ya como última pregunta, Beatriz te pregunta desde México, ¿qué emoción debo curar? Tengo diabetes. Pues mira, en PNL nosotros no hacemos ninguna lectura directa de una emoción con enfermedad. Yo sé que hay muchos libros y muchas, digamos, escuelas que hablan de esto, pero nosotros no hacemos eso. Es decir, a lo mejor durante una charla con un especialista en PNL va emergiendo la información, pero nunca para nosotros hay una relación directa y estricta de que una emoción de un tipo termine generando diabetes. Hay muchísimos factores.
¿no? Así que pues, tener en cuenta lo psicosomático es esencial en todo el proceso. Gracias. Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como México, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Portugal, Costa Rica, Venezuela, Francia, República Dominicana. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales, además de poder ver toda la programación de las próximas conferencias. Pues dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Y también si pudieras decir cómo contactarte o si das cursos o alguna referencia bibliográfica interesante para ti que ha entrado dentro de las preguntas en general y quería hacértela en este momento. Muchas gracias. Sí, nosotros hacemos toda la formación en PNL en España, en 12 ciudades de España. Yo soy el director del Instituto Potencial Humano y nuestras actividades las pueden ver en www.institutopotencialhumano.com. Ahí está toda la información. Y honestamente, y lo digo de corazón, en mi libro Activa tu potencial con PNL, que se editó el año pasado, Activa tu potencial con PNL, de la editorial Ramón Areces, es muy práctico. Es esto lo que han valorado los profesionales de la PNL, que lo han leído, porque permite que aprendas a hacer las cosas con un libro, cosa que no es tan fácil transmitir esto. Así que ahí en ese libro hay una forma sencilla de, digamos, de poner en marcha las habilidades de comunicación y cambio. Y algunas de las cosas que me habéis preguntado, pues ahí hay ejercicios para solucionarlos. Y se puede comprar tanto en papel como en ebook. Así que creo que tenéis una oportunidad. Muchísimas gracias, Celia, por tu atención. Ha estado perfecto y a vuestra disposición para lo que queráis. Buenas noches. Pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo, para recibir recordatorios, haceros voluntarios de Mindalia si queréis o hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti, Gustavo, un placer. Gracias, de verdad. Muy amable. Y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Que espero que sea pronto. Y la próxima conferencia os recuerdo que será en Mindalia en 30 minutos, titulada La aceptación de lo que no quiero reconocer, por Joana Munera. Un abrazo y nos vemos pronto, Gustavo. Hasta pronto. Gracias. Cierro.